Hoy traigo un mensaje que siento y considero que Dios puso en mi corazón un poco diferente. ¿A cuánto les gustan las cosas diferentes? Más o menos. ¿A cuánto les gusta? No, me levanto a las 5, hago el desayuno 5 y 5, a las 5 y 10 levanto a mis hijos. Todos tenemos un rush, pero ¿a cuánto nos gusta que nos saquen un poco de la zona de confort y el sacudón? Un poquito viene bien, viene bien. Y hoy quiero hablarte del poder de someternos. El poder de someternos. Hay poder cuando nos sometemos. Digan amén. Empezamos de una forma polémica y me encanta traer polémica a la iglesia. Y te voy a pedir que me puedas acompañar a 1 Samuel capítulo 15, versículo 12. Si no trajiste Biblia, tranquilo que tenés, espero que las pantallas estén funcionando, si no vamos a orar después. Pero si no tenés YouVersion, el celu, pero me encantaría que todos podamos seguir la palabra de Dios. ¿Sí? Amén. Ok, 1 Samuel capítulo 15, versículo 12. Dice, temprano en la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl. Cuando Samuel va a buscar a alguien, hay problemas. Cuando el profeta Samuel va a buscar a alguien, no es que todo va a estar bien. Me suena la palabra de Dios también cuando nos desafía. Alguien le dijo, Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor. Y después continuó a Gilgal. Cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. Que el Señor te bendiga, le dijo, hermanito querido. Lleva a cabo el mandato del Señor. Entonces, ¿qué es todo ese balido de ovejas y cabras y ese mugido de ganado que oigo? Le preguntó Samuel. Es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas y las cabras y el ganado, admitió Saúl. Pero van a sacrificarnos al Señor tu Dios. Hemos destruido todo lo demás. Entonces Samuel le dijo a Saúl, basta. Digan, basta. Como cuando están reprendiendo a su hijo, decirle, basta. Escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te dijo?, preguntó Saúl. Y Samuel le dijo, aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. Te envió en una misión y te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. Prometo que algo bueno va a salir de esto fuerte. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar el botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Pero yo sí obedecía al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor tu Dios. Saúl nunca se hizo cargo de la decisión que había tomado y le echa la culpa a sus tropas. Pero Samuel respondió, y quiero que nos podamos enfocar en esto. Y acá vemos una de las revelaciones más preciosas que Samuel revela el corazón de Dios por encima de cualquier pensamiento. Pero Samuel respondió, dice en el versículo 22, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas su voz? Escucha, le dice Samuel. La obediencia es mejor que el sacrificio. Y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. Obediencia es mejor que sacrificio. Y la sumisión, digan sumisión, es mejor que ofrecer la mejor adoración que podamos darle a Dios. Versículo 23, Samuel empieza y dice, la rebelión sigue avanzando con lo que había dicho. Es tan pecaminosa como la hechicería. ¿Qué es lo contrario de la sumisión? Digan rebeldía.
es tan pecaminosa como la hechicería. Y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Habla de sumisión, habla de obediencia, habla de terquedad. Y termina Samuel diciendo: así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Oramos, familia. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias porque hoy estamos juntos en tu casa. Gracias por semejante privilegio de poder estar enfocados en tu palabra, adorándote juntos, Señor, tu nombre y levantándolo en alto. Señor, te doy gracias por lo que estás haciendo en medio de nosotros, en medio de tu iglesia. Señor, gracias por cada persona que está en este lugar. Señor, gracias porque nos amas tanto, que nos has traído para poder escucharte, para poder ser desafiados, para poder ser inspirados por el poder que hay en tu palabra. Señor, yo oro para que tú puedas abrir nuestros ojos espirituales. Oro para que tú puedas hablarnos de manera personal. Oro para que tu palabra, Señor, sea predicada con pasión. Señor, que entre a corazones que necesitan, Señor, de esta palabra. Señor, me levanto en contra de cualquier distracción. Me levanto en contra de cualquier demonio, Señor, que quiere sacarnos del enfoque que hay en el poder de tu palabra, para que puedas hablarnos, Señor, y no salgamos de este lugar igual. Salgamos transformados, salgamos levantados, salgamos creyéndote a un nuevo nivel y seguir avanzando en todo lo que tenés para nuestra vida. Señor, y te doy gracias por el hermoso privilegio que me das de predicar tu hermosa palabra. Quédate con nosotros, Espíritu Santo. Toma el control de los próximos minutos. Que cada palabra que salga de mi boca sean lideradas por vos. En el nombre poderoso de Jesús. Y una familia llena de fe dice, vemos que el corazón de Dios está revelado en esto que Samuel habla a Saúl. El contexto de la historia, hemos predicado de este versículo con otro contexto. Saúl, el rey de Israel, tiene una instrucción clara. Tenía que destruir a todos los enemigos. No tenía que quedarse con nada. Samuel lo está buscando a Saúl. Samuel era un profeta. Los profetas en ese entonces tenían un trabajo en equipo, que trabajaban con el rey. Los profetas enviados por Dios y los reyes trabajaban en equipo. Los reyes lideraban a la nación en base a lo que Dios había puesto en su corazón, con su don de liderazgo, pero el profeta representaba que siempre le traía dirección espiritual al rey. ¿Me siguen hasta acá? Profeta y rey iban de la mano. Acá vemos que Samuel está buscando a Saúl porque se entera que Saúl se había ido y estaba levantando un propio altar para él mismo. Samuel lo encuentra y de repente va después de que hay un enfrentamiento con el pueblo enemigo, y la dirección que Dios le había dado a Saúl era que mate absolutamente todo, que no se quede con nada. Saúl llega a la escena y ve que de repente está Saúl victorioso, y Saúl trata de esconder lo que tal vez él había hecho mal. Que cuál era la cosa: había obedecido a Dios de manera parcial, destruyó varias cosas, pero se quedó con algún botín, se quedó con lo mejor, con la excusa de que se lo iba a entregar a Dios. Pero esa no fue la dirección que Dios le dio a Saúl, sino que destruye absolutamente todo. ¿Me siguen hasta acá? Y vemos una conversación divina, y yo creo que es una de las conversaciones más poderosas que podemos encontrar, de un profeta hablando con un rey. Y en esa enseñanza vemos que le dice: no es sacrificio lo que Dios quiere, sino obediencia. No es sacrificio y pensar que lo que estás haciendo es demasiado sacrificio para que Dios se sorprenda de tu sacrificio, sino lo que Dios quiere es un corazón obediente. Y termina diciendo algo que me encanta, y dice: y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Digan sumisión. Una palabra que en este contexto está muy sacada de contexto. La sumisión nos dijeron que es sinónimo de debilidad. Nos enseñaron que la sumisión es sinónimo de que nadie nos tiene que decir a nosotros lo que debemos y tenemos que hacer. Vemos una y otra vez que cada vez más es más fácil la brecha de hacer lo que tenemos ganas de hacer, lo que sentimos de hacer, sin importar ni rendir cuentas a nadie, ni siquiera a Dios, a su palabra, ni siquiera a personas que Dios pone alrededor de nosotros. Y la Biblia nos enseña que la sumisión es un principio del reino.
La sumisión es un principio de reino. Ahora, el gran problema que pasó con la sumisión es que fue sacada de contexto. El gran problema que pasó con la sumisión fueron personas que abusaban, personas que manipulaban, personas que hacían las cosas a conveniencia con tal de que haya una sumisión. No estoy hablando de esa sumisión que tiene que ver con algo que te rompe, que te mata, que roba tu propósito, que te manipula. No. La sumisión de reino es una sumisión de orden. La sumisión de reino es una sumisión que nos enseña que nosotros estamos humildemente bajo las personas y lo que Dios puso en nuestro corazón a través de la persona de Dios. Toda sumisión y primera sumisión saludable comienza siendo sumisos a Dios. Lo vemos en la Biblia y hay un montón de versículos que nos enseñan. Las escrituras nos enseñan en Efesios capítulo 5, 21, sumisión entre creyentes, someteos unos a otros en el temor de Dios. En otras palabras, que nadie se considere mayor a otros, estamos todos juntos. Romanos capítulo 13, versículo 1, sumisión a las autoridades. Sométanse toda persona a las autoridades superiores. Sumisión en el matrimonio, Efesios 5, 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pero maridos, amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. En otras palabras, yo no me puedo someter a algo en el cual no siento que soy amado o amada. Por eso la sumisión comienza cuando yo estoy sometido a la voluntad perfecta y agradable que es de Dios. De esa sumisión parte todo. ¿Me están siguiendo hasta acá? Y hay un poder grande en la sumisión. Ahora, muchas personas, muchos líderes, muchos pastores han manipulado y han abusado de la sumisión para hacer lo que esas personas querían hacer con la gente. Hemos escuchado muchas historias de líderes, de pastores que han abusado, manipulado, malinterpretado la sumisión para manipular situaciones y que todo esté bajo una sumisión que es completamente incorrecta y que no es de la voluntad de Dios. Hemos visto muchos matrimonios. Una mujer que está sufriendo violencia. Una mujer que está sufriendo abandono, manipulación, con tal del hecho, hey, te tenés que someter a mí. Eso no es el plan de Dios. Porque la primera sumisión viene de parte de Dios. Y cuando tu sumisión es con Dios, te das cuenta cuando algo no es saludable, vos no tenés que seguir sometido a ese lugar. Lo primero como sumisión en nuestro corazón tiene que ser Dios. De ahí parte toda la ecuación. Miren la definición de sumisión. La sumisión es colocarse voluntariamente bajo la autoridad o liderazgo de algo o de alguien, no por debilidad, sino por honra, confianza, orden, porque Dios así lo determinó. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice: someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. Y después continúa y dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Si en tu vida lo primero es Dios, Él siempre te liderará a someterte y a inclinar tu corazón al orden que Él establece. Pero orden con salud. Orden con coherencia. Dios estableció órdenes. Dios estableció que podamos tener corazones humildes para someternos los unos a los otros en humildad. Ahora, cuando hay algo que te hace someter, y eso que te hace someter a algo va en contra de la voluntad de Dios para tu vida, que es perfecta y agradable, y se contradice con esas escrituras, eso es algo que no tenés que someterte. ¿Qué pasaba con los discípulos? Porque la Biblia nos enseña: someteos a las autoridades. ¿Me siguen hasta acá? Quiero ilustrar un punto muy interesante. Dice: someteos a las autoridades. ¿Qué pasa con los discípulos de Jesús? Los discípulos de Jesús entrega su vida en la cruz del Calvario, asciende al cielo. Y de repente, ¿qué pasa con los discípulos? Ellos empiezan a predicar de un Jesús resucitado. Ellos piensan a predicar al mundo: hey, hay vida después de la muerte si encontrás y pones tu fe y tu esperanza en Jesús. Todos conocemos nuestra Biblia.
todos lo leímos, los discípulos empiezan a predicar el evangelio de un Jesús resucitado. Entonces, ¿qué pasa? Los agarran las autoridades, los romanos, y los encierran. Los encierran y les prohíben hablar de Jesús. Les prohíben hablar de Jesús. Ahora, Dios dice: someteos a las autoridades. ¿Y qué es la respuesta de sus discípulos? Nosotros no podemos callar, ni vamos a obedecer a algo que vaya en contra de lo que Jesús nos enseñó. ¿Cuál es la enseñanza de esto? Siempre nos someteremos por sobre todas las cosas a lo que Dios dice. Pero si algo que está pidiendo que nosotros nos sometamos y que se contradice con someternos a la palabra de Dios, a lo que Dios dice, eso es a lo que no tenemos que someternos. Mi pregunta es: ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo estás sintiendo esto de la sumisión? Dios quiere que podamos estar sometidos a Él. Dios quiere que podamos confiar en Él. Dios quiere que aprendamos a someternos en su presencia. Dios quiere que podamos someternos a su voluntad. Pero lo primero en todo es someternos a Dios. En otras palabras, rendir nuestra voluntad a la de Él. Pero la cultura nos enseñó: no, vos tenés que hacer lo que sentís. Vos tenés que hacer, vos hoy te sentís una hormiga, sos una hormiga, hermano. Vos hoy te sentís una vaca, sentilo, tranquilo, es lo que sos. Hoy te sentís un hámster. He visto un video el otro día de una persona que se sentía perro y estaba con una soga atada como un perro y caminaba como un perro. Es cómico, es gracioso, pero es triste. Entonces las personas ya no se están sometiendo a algo que tiene que ver con algo, con un orden divino. Ya las personas queremos hacer lo que queremos. ¿Dónde están todos los padres en la casa? ¿Dónde están todos los padres en la casa? Cada vez nos damos cuenta que si no lideramos a nuestros hijos, ya la rebeldía es algo más normal. Ya empiezan a empujar límites. Ya empiezan a querer hacer lo que quieren. Nosotros tenemos que enseñar como padres a someternos. Tenemos que liderar ese ejemplo a Dios, y nosotros podemos liderar a nuestros hijos a que puedan someterse. Porque no es lo que vos pensás o querés. Porque mi hija ya es una adolescente. Zoe es una adolescente. Ya sabe qué tiene que ponerse, lo que tiene que decir. Cuando me ha visto mal me dice: papá, eso no combina. Flaca, tenés 6 años. Me dice: ¿a qué hora le tengo que pasar a buscar? ¿A qué hora le tengo que pasar a buscar? Un poco más, ya está. Bueno, Zoe, te doy las llaves, sos la madre ahora de la casa, haz lo que quieras. La naturaleza empieza rápidamente a querer independizarnos, a hacer lo que queremos, sin rendir cuentas, sin preguntarle a Dios: ¿esto está bien lo que estoy pensando, lo que estoy haciendo? ¿Por qué? Porque no quiero rendir cuentas. ¿Por qué? Porque quiero hacer lo que pienso. ¿Por qué? Porque a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer o decir. A mí nadie me va a enseñar cómo yo me tengo que comportar en la vida. Pero si tenés un matrimonio que tiene 30 años de casados, si tienen a sus hijos plantados en la casa de Dios y hay fruto, yo creo que eso sí es digno de ser escuchado. A mí nadie me va a decir cómo me tengo que comportar. Hoy yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. A mí que nadie me desafíe ni me diga lo que estoy lo contrario, ¿no? Yo creo que esta es mi forma y es mi forma y punto. Y no tenemos un corazón enseñable, no tenemos un corazón que quiere aprender, no tenemos un corazón que se quiere someter a lo que Dios, al orden divino de parte de Dios. Nos cuestan los límites, nos cuesta desarrollar carácter, nos cuesta someternos. Y quiero hablarte de 3 cosas que producen cuando nosotros aprendemos a someternos a Dios. ¿Está bien? ¿Están conmigo? ¿Sí? Cuando nos sometemos a Dios aprendemos que es, número 1, los límites son necesarios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Los límites son necesarios, algo que no nos gusta, pero sin límites nunca entenderemos los parámetros de lo que está bien y lo que está mal. Dios puso un límite a Adán y Eva. Pueden hacer lo que quieran, pero no coman de ese árbol. ¿Me siguen la historia? Pueden hacer absolutamente lo que quieren, está mi presencia con ustedes. Tienen montañas rusas, tienen los árboles, lo que más les guste, tienen sandía, tienen palta. ¿A cuánto les gusta la palta? Lo que quieran, pero no coman de ese árbol. Límites. ¿Y qué es lo que hace Adán y Eva? ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a lo que no tenemos que hacer. Dios pone límites, Dios pone marcos. Dios enseña al pueblo de Israel. Manda los 10 mandamientos a través de Moisés. Dios le da un marco de coherencia al pueblo de Dios. Esto está bien y todo lo que se vaya de esto está mal. Le da un marco de límites. ¿Y qué es lo que hacemos una y otra vez? Rompemos los límites, nos vamos, el pueblo hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Que a mí nadie me venga a enseñar cómo me tengo que comportar en la vida. Pero Dios es un Dios que nos ama y pone límites. Hay muchas veces que Dios nos dice que no.
no ese trabajo, no esa relación. No a responder de esa manera. ¿Por qué? Porque nos ama. Y hay muchas veces que Dios dice que no, pero no aceptamos el no. Dios no dice, no es ahora. Y es no. Pero Dios, ¿cómo puede ser que si mi mamá me está diciendo que no? Y Él te ama tanto que te está protegiendo. ¿Cómo puede ser que estoy orando tanto tiempo por esto y nada pasa? Porque Dios te está diciendo que no. ¿En qué áreas Dios te está diciendo que no? ¿En qué cosas Dios te está diciendo no? Porque tal vez es un no ahora, porque Dios quiere desarrollar algo. Y no quiere decir que el no sea no para siempre. Tal vez se puede transformar en un sí, pero tal vez es un no que será no. ¿Por qué? Porque hay algo mucho mejor para vos. Porque Él ve la imagen completa. Nosotros hacemos planes, pero Él dirige nuestros pasos. Si Él hoy te está diciendo que no, es porque te está protegiendo. Porque hay algo mucho mejor. Tal vez vos estás pensando y yo estamos pensando de una manera muy finita, pero nuestro Dios es un Dios del infinito. Nuestro Dios es un Dios eterno. Dios no ve simplemente la imagen que nosotros vemos de acá a 2 días. Él ve la imagen completa toda nuestra vida. Quiero decirte que si Dios puso un límite en tu vida y te dijo no, es porque Dios tiene algo mucho mejor. Si Dios te dice no es por acá, es porque Él abrió una puerta mejor. Si Él te dice no es esta relación que vos pensás que es esta, es porque Dios tiene la persona correcta. Pero ¿cómo estamos reaccionando cada uno de Dios? Mi mamá decía una frase que me enojaba tanto. Mi mamá era una mujer que ponía siempre muchos límites. En mi casa se hace lo que yo digo. ¿Cuántos hijos recibimos esa frase que nos da mucha bronca? Padre, sana nuestros corazones. En mi casa se hace lo que yo digo, y si no se hace lo que yo digo, ahí está la puerta. Qué bronca me da que me diga eso. Pero ¿sabes cuál es lo que estaba haciendo ella? Marcando límites. Ella estaba diciendo, esto no entra en mi casa. Esta cultura en mi casa no entra. Esto incorrecto en mi casa no sucede. Esto que no está representando la familia que estamos edificando no va a entrar. Acá no se dicen malas palabras. Acá nos hablamos vida. Acá si no estamos estudiando, estamos trabajando. Pero lo primero es el estudio. Límites. Y Dios nos llena de límites. ¿Para qué? Para protegernos. Ahora, en otras palabras, si nosotros no ponemos límites, siempre estaremos viendo, entendiendo que lo mal está bien y que lo bien está mal. Dios puso límites. El pecado no va con Dios. Un límite. Dios puso un límite, pero así como puso un límite, puso una barrera de acceso a través de Jesús. Es que somos perdonados y Él nos ama. Y podemos estar llenos de pecados, de errores, pero podemos ver a Jesús y tener acceso a la presencia de Dios. Límites. Digan límites. ¿Qué proporcionan límites? Gracias por hacerme esa pregunta. Digan los no. Los no proporcionan límites. Y Dios nos llena muchas veces de no. Saúl fue arrancado del reino por cruzar todos los límites y justificarse. Adán y Eva fueron sacados del jardín del Edén. ¿Por qué? Por cruzar límites y no aceptar el no. Dios pone límites porque nos ama. Proverbios 3, versículo 11. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige. En otras palabras, no menosprecies los no, porque Él ama. Como un padre corrige al hijo, que es su deleite. Mi pregunta es, ¿nos sabemos someter a los límites que Dios puso? ¿O cuestionamos y nos justificamos de todos los no que no aceptamos? Como Saúl. Bueno, acá guardé, mirá, Saúl, guardé este botín, lo guardé para que podamos disfrutar y entregárselo a tu Señor. No fue lo que Dios te dijo. Dios puso límites, y porque saltás una y otra vez límites, no estás entendiendo la corrección de Dios. El Edén tenía límites para proteger la inocencia del hombre. La ley tenía límites para enseñar santidad. La cruz fue un límite al pecado porque su amor no permita que sigamos perdidos. El Espíritu Santo nos guía y también nos frena cuando vamos por caminos que nos dañan. Dios pone límites y quiere que nosotros también los pongamos. Quiere que nosotros pongamos barreras de límites en no. Dios te dice que no muchas cosas, pero también nosotros tenemos que aprender a decir que no. ¿A cuánto nos cuesta decir que no? No tengan vergüenza. ¿A cuánto nos cuesta decir que no? ¿Por qué? Porque pensamos que vamos a lastimar. ¿Por qué? Porque pensamos que la gente puede pensar que hay algo mal en nosotros. ¿A cuánto nos cuesta poner límites? Pero lo que no sabemos decir que no, le estamos diciendo que sí a otras cosas.
Escuchen esto. Si vos no sabes poner un límite al no de algo que te está haciendo mal, le vas a estar diciendo que sí a un montón de otras cosas. Por ejemplo, cuando no ponemos un límite, que estamos trabajando 20 horas por día, no ponemos un límite a nuestro jefe, le estamos diciendo que sí a perder tiempo de calidad con nuestra familia. Síganme. El no saber decir que no a relaciones tóxicas, le estamos diciendo que sí a que todo eso tóxico entre en nuestro corazón. El no saber decir que no a esas páginas que tal vez visitas de vez en cuando, le estás diciendo que sí a toda la mentira que el enemigo está sembrando. El no saber decir que no al pecado, le estás diciendo que sí a una vida que no honra a Dios. El no decir que no y determinarte a ciertas cosas que no querés para tu vida, termina diciéndole que sí a muchas. Necesitamos poner límites. Necesitamos decir que no. El no saber decir que no abrirá la puerta a decir un montón de cosas que sí. Entonces, el no saber decir que no, le estás diciendo que sí a muchas otras cosas. Y muchas veces esas otras cosas que le decís que sí son mucho más consecuentes que lo que no podemos decir que no. Por eso es muy peligroso decir, no sabes decir que no. Necesitamos aprender a decirle que no a las personas que no nos hacen bien. Necesitamos aprender a decir que no a los que nos roba tiempo con Dios. Necesitamos aprender a decir que no a todo lo que nos aleja de Dios. Necesitamos poder decirle que no al pecado que tan mal nos hace. Y el problema es que le decimos que no a las cosas buenas y le decimos que sí a las cosas que no son buenas. Pero Dios está levantando y edificando su iglesia. Una iglesia que identifica que los límites vienen de parte de Dios. Una iglesia que sabe que sometidos a la presencia de Dios seguiremos conquistando. Una iglesia que no solo se trata de nosotros, sino que se trata de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos que puedan encontrarse con un Salvador llamado Jesús. Porque esos son los límites. Mi límite es mis hijos plantados en la casa de Dios florecen. Y aunque esté cansado y me cueste levantarlos temprano, aunque me cueste el domingo, quiero estar en mi casa descansando. No, yo no le voy a decir que no, que mis hijos puedan experimentar la casa de Dios. Yo le voy a decir que sí. Y aunque me cueste, el no ir a la iglesia para mí no es negociable. El no honrar a Dios con mis diezmos para mí no es negociable. El no ser parte y servir de lo que Dios está edificando para mí no es negociable. Porque yo le digo que no a las cosas que roban del corazón de Dios a mi corazón. ¿A qué cosas le tenés que decir que no? Número 2, cuando nos sometemos a Dios vemos que el carácter se desarrolla. Algo que aprendí es que Dios está más interesado en el carácter que en el fruto mismo. Porque el fruto sin carácter no se sostiene. Puede ser la persona más talentosa, la persona con los dones más brillantes, pero si no tenés carácter, eso no se va a sostener. Si no tenés un carácter que pueda aprender la sumisión de parte de Dios, ser humilde con corazón agradecido, difícilmente puedas desarrollar el talento, puedas ir desarrollando tu don. ¿Por qué? Porque la sumisión es parte del reino y necesitamos madurez para desarrollar nuestro carácter. Cuando recibís un no, ¿cómo reaccionás? ¿Sabes cómo nos damos cuenta cuando hay un carácter maduro o no maduro? Cuando te dicen que no y no te ofendes. Cuando te ponen un límite y no hablas mal de otros. Cuando no estás de acuerdo con un montón de cosas y recibís un cambio, pero no es motivo para que vos empieces a hablar a espaldas de otros. ¿Cómo reaccionás con los no? ¿Cómo reaccionás cuando las cosas no salen como querés? Ay, Dios, otra vez te olvidaste de mí. Me salió mal esto, en serio. Otra vez me está diciendo, no, Dios te está diciendo que no. ¿Te sometés o no te sometés? ¿Cuestionás o no cuestionás? ¿Abrazás el cambio o no abrazás el cambio? Pero Dios quiere que desarrollemos carácter. Dios quiere que entendamos que el no es un motivo para ofendernos. Saben, siempre recuerdo esto en nuestra iglesia. Con Sofi, antes de venir acá a Uruguay, nosotros estábamos liderando todo lo que eran jóvenes en Hillsong, Buenos Aires. Teníamos Powerhouse, Young and Free. Y teníamos, éramos cerca de 1000 jóvenes que estábamos liderando, más los grupos de conexión que teníamos 200 en Buenos Aires. Y recuerdo que siempre, yo era una persona que siempre se me ocurren cosas, me gusta proponer, me gusta avanzar. Y recuerdo que una conversación con Sofi, estoy predicando en un campamento de jóvenes allá en una iglesia en Buenos Aires. Y le digo, Cris, quiero hablar con vos, necesitamos hacer campamentos ya. Obviamente estaba en nuestro corazón, ya teníamos 200 adolescentes, era un buen tiempo para hacer campamentos. Y me digo, Cris, tenemos que hacer esto. Y recuerdo que Cris me dice, no.
pero acá en un campamento eran 120 pibes, tenemos un equipo sólido, estructura, hay liderazgo. Y él me dice, no, Eric. Recuerdo que me voy a casa y le digo, ¿podés creer que me dijo que no? Y yo tuve que tomar una decisión. Tuve que tomar una decisión de ofenderme o aceptar ese no. Y encima, lo más cómico de nuestro pastor Chris es que a veces él no te da motivo, él te dice que no y no. Entonces, anda a tu casa a pensar. Si vos pensás que acá lideramos a veces un poco intenso, tenés que conocer a nuestro pastor, que lo amamos con todo nuestro corazón. Pero su no es no y su sí es sí, me encanta eso. Y me enseñó una de las lecciones más importantes de la vida. Yo no necesito saber los detalles para decidir someterme o no. Yo necesito confiar. Yo necesito creer. Si tu esposa te está diciendo que necesita que le digas más veces que la más, no necesitas explicar y decirle, pero ya te lo dije cuando nos casamos, ¿cuántas veces necesitas que te lo diga? Sométete. Si Dios te está diciendo, no entregues tu sexualidad hasta antes de casarte, y vos decís, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Por qué? Tengo ganas, tengo necesidad. No necesitas detalles, solo tenés que obedecer. Si Dios te está pidiendo tu corazón, tu integridad, si Dios te está pidiendo que le puedas entregar lo más precioso que tenés y dejar de mentir, aunque parece que vas a sacar lo mejor, sométete. Vale la pena. Pero me encanta que cuando recibí este no de Cris, yo tuve que entrar a orar y decirle a Dios, ¿sabes qué? Que haga otro, que lidere otros jóvenes. Venimos hace 4 años liderando jóvenes. Dios está diciendo un fruto hermoso. Hay fruto, hay confianza, hay credibilidad. ¿Por qué me dice que no? ¿Y saben lo que tuve que entender? Que el Espíritu Santo tuvo que empezar a trabajar esos frutos que están en mi corazón. Frutos de paciencia, frutos de sumisión, frutos de creer, frutos de alinearme, frutos de entender lo que Dios estaba haciendo. Pero me encanta porque nos enseña. En Gálatas capítulo 5, versículo 22, el Espíritu Santo produce este tipo de frutos: amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Pero estos frutos no salen cuando parece que las temporadas están llenas de esto. Los frutos del Espíritu Santo no sale lleno de paz cuando hay una temporada en donde flotás como las mariposas. El fruto del Espíritu Santo sale en las temporadas más difíciles. Y Él te promete que experimentes paz en medio de la temporada más ansiosa que puedas llegar a tener en tu vida. Él te promete que vas a sentir amor en la temporada donde hay una persona que te está diciendo y hablando mal a tus espaldas. Él promete que puedas amar a la gente, inclusive cuando te están clavando puñales por atrás. ¿Y sabes cómo se producen esos frutos? Cuando filtramos en la presencia de Dios lo que nosotros en la temporada no estamos viendo. ¿Qué fue lo que yo aprendí en la presencia de Dios? Filtrar por el Espíritu Santo lo no que estaba recibiendo. Y el Espíritu Santo trae estos frutos. No porque la temporada trae eso, sino exactamente los frutos se ven cuando la temporada es exactamente lo opuesto. ¿Estás filtrando en la presencia de Dios los límites que Él te está poniendo? Estás teniendo conversaciones, porque yo no creo que nuestro Dios nos dice, no, lo estás haciendo increíble, quédate con esa ofensa, quédate con ese corazón, la verdad que te trató mal, te dijo eso. No. Dios, ¿qué te dice? El hierro se afila con el hierro y el hombre con el hombre. ¿Qué te dice Dios? Sometámonos. ¿Qué te dice Dios? Confía. ¿Qué te dice Dios en su presencia? Perdoná 70 veces 7. ¿Dios me está pidiendo que perdone cuando me hicieron daño? Sí. ¿Dios me está pidiendo que ponga mi otra mejilla cuando ya me lastimaron demasiado? Sí. Ese es el poder de la sumisión. ¿Alguien está sirviendo esto hoy? Hay mucho silencio en la habitación. Y número 3, mientras el equipo me acompaña, cuando nos sometemos a Dios, aprendemos, número 3, que la madurez no es negociable. Dios nos quiere maduros. Dios quiere a sus hijos maduros. No ser como Zoe y Noah, que se pelean por cualquier cosa. Yo tenía ese lápiz, no lo tenía yo, me lo sacaste. Yo tenía esa bolsita de regalo, ¿por qué no la tengo yo? Dios no nos quiere así, nos mira y dice, ¿qué están haciendo? Sofi me mandó esta semana, me dice, tengo la clave para que nuestros hijos se dejen de pelear. Agarró una remera de adulto y hay 2 hermanos pegados, uno en cada brazo.
Dijo, me encantó esa idea. Y nosotros estamos peleando por tonterías entre nosotros. Me habló mal, me dijo mal. Me dijo esto, me dijo lo otro. Dios no quiere maduros. ¿Saben algo que me impactó esta semana? Fuimos con parte de nuestra iglesia, con el equipo de City Care, fuimos a ayudar a esta familia que estábamos hablando. El contexto, viviendo una situación tan difícil. Su esposa es un mes afuera de casa. Esta mujer estando con sus 6 hijos en la casa. Tiene una criatura de 5 meses, la más pequeña, y la más grande de 16 años, pero después todos los más son pequeños. Y de repente empiezo a escuchar, estamos trabajando ahí y empiezo a escuchar la puerta. Y empiezan a caer familias y familias y familias pidiendo mercadería a esta familia. Y esta mujer con sus hijos agarra canastas, va a buscar donaciones en la intendencia, las trae a las casas con sus 6 hijos. Empieza a preparar bolsas de papa, de zanahoria, de mercadería para darle esto a las personas que están en situación más compleja. Y fue un cachetazo del Espíritu Santo. Fue a veces te estás bajando tu mentalidad, te estás bajando tal vez y te estás preocupando por cosas tan tontas. Esta familia, sin tener y teniendo desafíos que están teniendo, siguen ayudando porque saben que tienen algo para darme, tienen a mí y eso es lo que necesitan. Quiero decirte, hay cosas que el enemigo nos está sacudiendo con cosas tontas y seguimos peleando porque tenemos diferentes formas de hacer las cosas y seguimos hablando que no estamos de acuerdo con esto y seguimos hablando mal del otro hermano y seguimos diciendo, eso no tiene que suceder en la iglesia. Tenemos que estar todos juntos edificando lo más importante, que es el reino de Dios avanzando, que más personas puedan encontrarse con Él. Dejemos de pelear por tonterías, iglesia. Dejemos de darle nuestra autoridad de pensamientos al enemigo. Démosela a Dios, sometámonos a su presencia, sometámonos a su visión, sometámonos a lo que Él está edificando, que es su casa. Que más personas sean salvas, que más personas se encuentren con Él, que haya salvación como nunca antes. Porque mientras la iglesia está peleando con estas cosas tontas, hay personas que su eternidad está siendo transformada para mal. Y nosotros pensando, ay, ¿qué va a pasar la semana que viene? ¿Qué va a pasar en 6 meses? ¿Dónde estaremos? No tengo ni idea qué va a pasar con nosotros. Pero sí creo que Dios tiene el control. ¿Por qué? Porque hay una iglesia madura. Hay una iglesia que entiende, hey, ¿sabes qué? Hay problemas, sí. Hay dificultades, sí. Pero yo decido plantarme en su casa. Yo decido edificar por algo mucho más grande que yo mismo. Hoy quiero decirle que no a mis desafíos, a mis problemas. Hoy quiero decirle que sí, tal vez a su casa. A seguir enfocándome en la persona que en él hay salvación, que en él hay respuesta. Hoy necesitamos tomar una decisión de madurar. Hoy necesitamos tomar una decisión de tomar en serio el reino de Dios. Hoy necesitamos tomar una decisión de que no es lo mismo dejar de faltar los domingos sí, un domingo no, dejar de ser inestable. Toma una decisión, madurar, porque plantados en la casa de Dios florecemos. Deja de darle espacio al enemigo para que te robe los sueños que Dios puso en tu corazón. Dejarle autoridad al enemigo para que te robe tu propósito. ¿Por qué? Porque la situación es difícil. Claro que sí habrá desafíos. Claro que sí, cada momento que se complicará la vida. Pero ¿saben qué? Estamos en el equipo ganador. Jesús se levantó al tercer día de los muertos. No hubo clavos que lo frenen en ese madero. No, el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el mismo poder que hoy habita en nosotros. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el que está edificando su casa, es el que está edificando su iglesia. Y podemos tener diferencias, pero estamos sometidos al plan de Dios. Hay alguien que me está escuchando en este lugar. Y peleamos. Y somos como Saúl. Ay, no, bueno, sí, yo obedecí. Yo hice esto. Yo cumplí lo que el Señor me dijo. Y lo íbamos a entregar al Señor tu Dios. ¿Y saben cómo se ve un espíritu inmaduro? Un espíritu inmaduro se ve porque siempre nos estamos excusando de las cosas que hacemos mal. Nos excusamos porque pecamos. Bueno, pasó lo que pasó, me sentí. Nos excusamos porque nos ofendemos. Me dijo algo que no me gustó. No me trataron bien. Nos excusamos y vivimos sin darnos cuenta, sin madurar. Pero no estamos edificando un club cristiano. No estamos edificando lo que todos estemos de acuerdo en la manera que hacemos las cosas. Claro que no. La iglesia primitiva llegó un momento que se mataban. ¿Por qué? Porque había algunos que les llegaban la comida primero a otros. Y los discípulos tienen que empezar a posicionar personas enfocadas en cada caso. ¿Todos estuvieron de acuerdo? Digan, no. ¿Todos estuvieron de acuerdo en la casa, en la iglesia primitiva? Pero ¿sabes que había unidad de espíritu? ¿Sabes que había unidad de misión? A pesar de que no entienda, yo voy a edificar su casa. ¿Hay alguien que me está escuchando? ¿Hay alguien que me está entendiendo? No somos la clase de iglesia perfecta y nunca lo seremos. Primero porque estoy yo en este lugar.
Jamás seremos una iglesia perfecta. Jamás seremos una iglesia donde el liderazgo es increíble, pero sí te prometo que somos una iglesia que intentará hacer todo lo posible para ser saludable. No me mudé desde el otro lado del mundo, de Argentina cruzando el charco, porque era perfecto. No hice un sacrificio porque esperaba que iba a ser brillante. No, hice este sacrificio porque amo el reino de Dios, porque amo su iglesia, porque entiendo que hay más uruguayos que tienen que encontrarse con Él, porque cada persona necesita encontrarse con un Salvador. Si estás buscando perfección en mí, no es el lugar para vos. Pero si tienes un corazón que se somete a Dios y a la visión y vas a edificarla, esta es la clase de iglesia en la cual tenés que plantarte. No se trata de tus dones, no se trata de mis dones, se trata de edificar el reino de Dios. Se trata de avanzar confiado, que lo que estamos haciendo, sea lo que sea, que personas sean transformadas, que matrimonios sean restaurados. Hay alguien que me está escuchando. Ese es el poder de la sumisión. Ese es el poder, decir: Señor, me someto a tu voluntad. Y Saúl se excusó por todo. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor, Saúl? Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas su voz. Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Este diálogo es interesante. Nos revela el corazón de Dios. ¿Sabes cómo se ve un corazón maduro? Sometido, obediente y sumiso. Y no hablo de la sumisión que te manipula. Por favor, entiendan mi corazón. Hablo de la sumisión entendiendo que somos todos iguales, que estamos todos para servir. Estamos para servir a nuestras esposas. Estamos para servir a nuestros esposos. Estamos para servir a Dios con nuestra integridad. ¿Estamos sometidos o queremos hacer lo que queremos? Gracias, Dios. Lo que esta situación revela cuando Saúl hace lo que hace es que no tenía un corazón sumiso. No se sometió a Dios, sino que se sometió a su propio entendimiento. Guardó un botín y se lo quedó. La inmadurez siempre se excusa por todo. La inmadurez siempre estará culpando a otros. La inmadurez siempre estará justificando las malas decisiones. La inmadurez siempre estará señalando y apuntando a lo que otros hacen mal. Pero es la clase de iglesia que Dios está edificando. No es la clase de iglesia en el cual nosotros somos inmaduros. Obviamente hay proceso, pero seguimos sometiéndonos a la voluntad perfecta de Dios, que es agradable y única y hermosa. Y ¿saben lo más precioso? Y termino con esto. ¿Saben qué es lo opuesto de un corazón inmaduro como el de Saúl? Es el corazón de Jesús. El corazón de Jesús. Todas las escrituras nos revelan a Jesús. Saúl fue un corazón orgulloso. Un corazón que no se sometía a nada ni a nadie. Pero Jesús, el Hijo de Dios, que hace más de 2000 años vino a esta tierra para entregar su vida por amor, encontramos una de las revelaciones más preciosas, y es cuando Jesús entra a Getsemaní. Jesús está sintiendo el peso y el dolor de la humanidad y del pecado. Jesús está entendiendo que esos 3 años que había empezado su ministerio estaban a punto de entrar a un colapso. ¿Por qué? Porque él empezaba a sentir la traición de sus amigos. Porque él empezaba a sentir que estaba cada vez más cerca de la cruz de Calvario. Jesús entra a Getsemaní sabiendo y le dice a Dios por 3 veces: Señor, si fuera de mí, por favor, pasa esta copa. En Mateo 26:39 vemos que él lleva 2 discípulos, se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo quiero que se haga su voluntad, tu voluntad y no la mía. ¿Sabes lo que hace un corazón sumiso? Define y posiciona su voluntad, no a lo que creemos mejor, no a lo que nos conviene, sino a lo que Dios está planeando para nosotros. Jesús está atravesando el dolor más fuerte, que era cargar con todo el pecado de la humanidad, por los pecados que habían pasado, por los pecados que habían venido. Y Jesús se acerca y le dice a sus discípulos: acompáñenme a orar, necesito orar con Dios. Y se va Jesús y tiene un ida y vuelta 3 veces con Dios. Le dice: Dios, estoy sintiendo el peso.
Jesús le dice a Dios, estoy sintiendo el peso, pero por favor, si es posible que lo hagas otro, si es posible, hasta acá llegamos, hice milagros, eché demonios, levanté a muertos, pero lo más difícil que a mí me toca atravesar, te pido que por favor lo pases. Y me encanta que después de 3 veces ir y venir, no nos dice a través de los evangelios que vino un ángel, le dio una palabra y así que lo fortaleció. Eso sí nos dice. Pero hubo una decisión en su corazón que Jesús tuvo que tomar. Y tomar la decisión de obedecer el plan de Dios y el propósito de Dios. Tuvo que tomar la decisión de someterse a la voluntad de Dios o hacer lo que Saúl había hecho. Jesús tiene que tomar la decisión si someterse a Dios en obediencia y propósito, o terminar como Adán y Eva terminaron afuera del Edén. ¿Por qué? Porque el fruto de obediencia y sumisión es entrando en un propósito grande. El fruto de desobediencia y falta de sumisión es expulsado del Edén. Y me encanta esto. Getsemaní es el eco del Edén, pero con un final diferente. Donde Adán dijo mi voluntad y me someto a lo que yo quiero. Jesús dijo que se haga tu voluntad y me someto a lo que Dios tiene para mí. Adán decidió no someterse, pero Jesús decidió someterse a la voluntad de Dios. Jesús decidió someterse a Dios y los resultados fueron evidentes. Personas transformadas, personas acercándose a Dios, pero un corazón que no se sometió, un corazón desobediente, terminó apartado del Edén. ¿De qué clase de equipo hoy vas a tomar la decisión? ¿Someterte a lo que Dios quiere y ser obediente a lo que Dios te manda, o hacer lo que quieras?